Hola amigos, última noche en Niza. Como de costumbre entonces vamos con el informe financiero bursátil. Estuvimos 3 días acá en esta ciudad y mañana nos vamos a la mañana temprano hacia París. Así que bueno, hablando de mercados, hablando de la bolsa, eh, ustedes saben que yo siempre le voy a decir lo mismo, que la bolsa va a subir, que las expectativas son favorables, que tenemos que mirar el largo plazo, que no tenemos que prestar tanta atención a lo que sucede en el cortísimo plazo. Y entonces, como siempre repito lo mismo, me parece conveniente dejar de lado todas estas vicisitudes y hablar un poco de los temas más importantes que se están hablando hoy a nivel nacional, las discusiones que existen entre economistas, como para para tratar de aclarar algunas cuestiones que seguramente el público en general no economista no llega a comprender suficientemente bien. En primer lugar, el presidente en el discurso en la Fundación Libertad dijo que la economía iba a salir disparada hacia arriba como pedo de buzo. Es interesante analizar esta frase porque lo que deberíamos pensar es qué es lo que debe ocurrir para que la economía argentina salga rápidamente en B, impulsada en un proceso de crecimiento vertiginoso que puede ocurrir, aunque los deberes que tiene que hacer el gobierno las cuestiones importantes que debe resolver en el camino son varias y vamos a analizar todo esto. También el presidente dijo que Arriazu tenía razón y les quiero contar de qué se trata esto como una digresión antes de continuar con el tema del ascenso de la economía como pedo de buzo. Bueno, Ricardo Arriazu es un economista tucumano ya octogenario, que es muy conocido, muy reputado en la Argentina y en una charla que dio en Tucumán hace 2 o 3 días, él dijo que lo que se necesita para que la economía argentina se estabilice y salga hacia adelante, se necesitan dos cosas, dijo, estabilización en el tipo de cambio y superávit fiscal. Eh, lo que la mayoría de los comentaristas no dice con respecto a Ricardo Arriazu, seguramente porque no lo recuerdan, es que este economista fue quien confeccionó la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que bueno, consistía en fijar el tipo de cambio en un precio determinado e ir aumentándolo mensualmente en un porcentaje que iba decreciendo en el tiempo. Así, por ejemplo, durante los primeros 3 meses lo variaban al 8% mensual, luego a los siguientes 3 meses al 6% mensual, luego al 5, al 4, al 3 y así sucesivamente, con la idea de que finalmente la variación del tipo de cambio convergería a la variación de los precios en los Estados Unidos, en cuyo caso el tipo de cambio real se estabilizaría. Ahora, lo que pasó durante esa la tablita de Martínez Dios es que si bien la tablita se llevaba adelante desde el punto de vista cambiario, tal lo cual estaba establecido, lo que no existía y que ahora dice Arriazu que es necesario es el superávit fiscal, porque durante el gobierno militar, cuando Martínez Dios fue ministro de Economía, el déficit fiscal era sumamente elevado. Seguramente no es que Arriazu estuviera de acuerdo en que eso ocurriera, sino que el déficit fiscal, seguramente a él le prometieron que iba a haber superávit fiscal
y que por lo tanto la tablita iba a funcionar adecuadamente. Como el gobierno militar no supo, no quiso bajar el déficit fiscal, el tipo de cambio explotó. Luego, durante el gobierno de Mauricio Macri, fíjense ustedes que si bien el tipo de cambio era libre, pasó lo mismo. O sea, el tipo de cambio variaba muy pero muy poco porque había un fuerte ingreso de capitales y había déficit fiscal. Y el fracaso tuvo la misma naturaleza. En cambio, la política económica del gobierno de Milei ha fijado el tipo de cambio con variaciones mensuales, tipo crawling pace, del 2% mensual, pero tiene, por lo menos en los 3 meses que han transcurrido hasta ahora, superávit fiscal. Que hablaremos y explicaremos un poco más de ese tema ahora en 1 o 2 minutos. Pero bueno, ahí está la gran diferencia y si esto se sostiene, existe la esperanza de que la situación sea diferente a las experiencias anteriores, ¿no? Donde todos los planes económicos fracasaron por la misma razón. También el plan austral, también, todos los planes económicos de los distintos gobiernos han fracasado con motivo de la existencia del déficit fiscal. Con respecto a si el tipo de cambio está o no atrasado, esto es relativo. Para que ustedes tengan una idea, el tipo de cambio de la convertibilidad era 500 pesos a precios actuales. Y el tipo de cambio del final del gobierno de Mauricio Macri, 600 pesos de precios actuales. Por lo tanto, hay margen todavía. Si los que hablan de atraso cambiario es porque, digamos, comparan con el tipo de cambio que tuvimos en los últimos 2 años, que ha sido sumamente elevado porque hubo un descontrol macroeconómico muy pero muy grande, cosa que no ocurre ahora. En cuanto al superávit fiscal, hay algo que me gustaría contarles para que lo entiendan, porque no existe información al respecto. El superávit fiscal abarca, existen 2 mediciones, superávit de la tesorería y el superávit financiero, que incluye el pago de intereses. Y el gobierno ha estado alardeando con razón de que tiene superávit, no solo el superávit de la tesorería, sino que además contando los intereses. Cosa que hace muchísimos años que no ocurre. Pero lo que no nos cuenta el gobierno, y nadie se lo pregunta, es que además del déficit fiscal también cuenta el déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, que es como consecuencia de que el Banco Central paga intereses por los pases y las LELIQs que tiene en su pasivo, que ha ido disminuyendo con el tiempo, pero que todavía existen. El Banco Central está tratando de mudar todo ese endeudamiento hacia la tesorería para que los intereses se contabilicen totalmente en la tesorería y que no exista el déficit cuasi fiscal. El gobierno heredó del gobierno anterior un déficit fiscal de 5 puntos del Producto Bruto y un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del Producto Bruto. En total, fiscal más cuasi fiscal, 15 puntos. Actualmente no existe déficit fiscal. Eso de 5 puntos de déficit que había, ahora es al revés. Hay superávit de 0,5% del Producto Bruto, 1% del Producto Bruto. Ahora, en cuanto al déficit cuasi fiscal, que heredó el gobierno en 10 puntos del Producto Bruto, lo fue bajando hasta 4 puntos del Producto Bruto, que es actualmente. ¿Por qué lo hizo? Porque ha ido bajando las tasas de interés. Lo de la licuación de las LELIQs en realidad no es verdad, y aquí coincido con lo que dice López Murphy y diciendo con lo que dice Javier Milei, porque una cosa que es bastante evidente, que no se están licuando las LELIQs porque no se debe tener en cuenta que la tasa de interés sea menor que la inflación y que eso implicaría licuar, sino que se debe tener en cuenta que la tasa de interés es mucho mayor que la variación del tipo de cambio, que es del 2%. Entonces, la manera de ir disminuyendo el déficit cuasi fiscal es ir bajando la tasa de interés. Ustedes recordarán que hemos estado hablando en varias oportunidades
de cómo el Banco Central iría bajando paulatinamente la tasa de interés, y ayer justamente bajó nuevamente de manera sorpresiva la tasa de interés. La esperábamos recién para mediados del mes próximo y la bajó de 70 a 60%, y es de esperar que de ahora en adelante la vaya bajando de a 5 puntos mensuales sucesivamente. El problema más importante que tiene el gobierno de todas maneras es la dispersión de los precios relativos. Aquí está el problema más grave y del que poco se habla. Un reciente estudio muy interesante de la consultora de Melconian y Santangelo nos muestra que existen precios que en los últimos 5 años, porque digamos se habla de que algunos precios están atrasados, otros precios están adelantados, y se mira lo que pasó en los últimos 6 meses o en los últimos años, en los últimos 2 años, y esas mediciones son mentirosas porque las variaciones en el corto plazo por ahí esconden verdades a media. Entonces lo que han hecho en el estudio de Melconian y Santangelo es arrancar 5 años atrás, cuando los precios relativos estaban bastante bien alineados, y digamos sobre un año antes de la finalización del gobierno de Mauricio Macri, antes de que le explotara la crisis. Ahí se habían conseguido colocar los precios de las tarifas públicas en niveles razonables, y entonces se puede observar que hay en estos 5 años hay precios que variaron 1000%, hay precios que variaron 2000% y hay precios que variaron 4000%. Entonces ahí está el gravísimo problema, porque ¿qué es lo que habría que hacer? Llevar los precios que solo variaron 1000, llevarlos a 4000, los que solo variaron 2000, llevarlos a 4000. Pero el tema es que si se varían los precios estos de 1000 y 2000 hasta 4000, los que están en 4000 se van a ir a 5000 o a 6000. Entonces ahí está el gravísimo problema, o quizá el principal problema que tiene el gobierno, muy superior a el tema del tipo de cambio y al tema fiscal. Si el gobierno hace todos los deberes y consigue eliminar todos estos problemas, que seguramente le va a llevar mucho más tiempo de lo que la mayoría de los economistas y los opinadores nos dicen públicamente, debería producirse un boom de crédito, porque existen demandas insatisfechas que seguramente se van a ir sumando sucesivamente en los próximos meses y en los próximos años. No podemos saber cuándo se producirá este boom de crédito, pero creo que probablemente comience a gestarse lentamente a partir del segundo semestre de este año, ya con la aparición reciente de algunos créditos hipotecarios, y a mí me parece que con niveles de consumo tan bajos que hay en este momento por la fuerte caída de los ingresos, hay mucha gente que tiene consumo reprimido o expectativas de consumo reprimidas, que aflorarán seguramente ni bien haya una tenue recuperación de los ingresos, que deberíamos esperar que en los próximos meses comience a recuperarse lentamente el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados, porque el fuerte descenso de la inflación que estamos esperando ya para el segundo semestre de este año hará que la evolución de las jubilaciones y de los sueldos sea superior a la inflación, y eso aumentará lentamente el consumo y reactivará la economía, por lo cual habrá una doble Nelson, ¿no? O sea, se sumarán los dos factores, y seguramente la manera de consumir más que encontrarán muchos consumidores, muchas familias, será tomar crédito. Ni bien comience a afianzarse la confianza en la política económica del actual gobierno, que creo que estamos a las puertas de que en el próximo semestre comience eso a ocurrir. Por último, un factor importante del ámbito internacional, entre los muchos que hemos estado hablando en los últimos tiempos, que hay que destacar, es que seguramente en el segundo semestre de este año
impactará favorablemente a Argentina la aparición del Plan Platita en los Estados Unidos, porque el presidente Biden se quiere reelegir y por lo tanto seguramente va a poner platita en el bolsillo de los consumidores, cosa que en los Estados Unidos es muy común, porque contrariamente a lo que se piensa, la política fiscal de los Estados Unidos es de tener un déficit fiscal muy pero muy grande, que mucho más grande que la Argentina incluso. Lo que pasa que, bueno, ellos en Estados Unidos tienen la ventaja de que son los emisores de los dólares, que todos los argentinos, los polacos, los franceses, de todos los países del mundo los guardamos en el bolsillo, los guardamos en la caja fuerte, y de esa manera financiamos el déficit fiscal de los Estados Unidos sin cobrarle un solo dólar de intereses, ¿no? Así que bueno, tienen esa ventaja, pero fíjense que a John Biden se lo suele apodar con el mote de Juan Domingo Biden, porque hay algunos economistas que dicen que es populista, gastomaníaco, como Juan Domingo Perón, pero a mí me parece que más vale deberíamos decirle Mauricio Biden, porque su política es similar a la que llevó adelante Mauricio Macri, que consistió en tener una política monetaria muy dura, con altas tasas de interés, y una política fiscal muy laxa, con un gasto público importante y con un déficit fiscal muy alto. Eso es lo que hizo, esa combinación fue la que terminó con la crisis en el gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, como les decía anteriormente, Biden tiene la ventaja de que su país es emisor de la moneda de reserva mundial. Bueno, hasta aquí el informe puramente financiero bursátil. Aquellos inversores que solo están interesados en estas cuestiones de mercados ya pueden cerrar el video. Pero bueno, el chumerío que le interesa que les cuente algunas cuestiones relacionadas con la vicisitud del viaje, se pueden quedar unos minutos más. Sin hacerlo tan largo, trataré de contarles lo que ha ocurrido en estos 3 días desde el informe anterior. El informe anterior fue en Barcelona. Nosotros el informe lo hice el día miércoles a la noche. El día jueves a la mañana teníamos que volar hacia Niza, donde estamos ahora. Y bueno, nos fuimos al aeropuerto. Y al llegar al aeropuerto nos enteramos que el vuelo a Niza fue cancelado como consecuencia de un paro de los controladores aéreos de Francia. Entonces no había ningún tren, no había vuelos hasta el día sábado. Les recuerdo que esto era el día jueves, y lo único que había era un colectivo a la noche. Así que bueno, decidimos ir en ese colectivo, pero fíjense ustedes que el viaje en avión era a la mañana y duraba 1 hora 20, y el viaje en colectivo fue a la noche y duró 9 horas. Así que bueno, nos perdimos un día completo. En lugar de llegar el jueves a la mañana, llegamos el viernes a la mañana, por lo cual perdimos un día completo. El alojamiento ya estaba pagado, pero eso es lo menos importante de todo. El tema es que de los 3 días que íbamos a estar en Niza nos quedaron solo 2, y encima ese primer día que llegamos llovía torrencialmente, y estuvo lloviendo más de mediodía, y solamente pudimos arrancar después de las 4 de la tarde. Así que bueno, pudimos aprovechar a conocer algunas cosas durante la tarde del día viernes. Y luego el día sábado nos fuimos a Monte Carlo en tren, y bueno, ahí estuvo Monte Carlo, una ciudad hermosa, pero lamentablemente tuvimos la mala suerte de que sin que nosotros lo supiéramos, se corría justo ese día el Gran Premio de autos eléctricos, y como consecuencia de eso el circuito del Grand Prix, que nosotros estábamos interesados en conocerlo, estaba cerrado, y también estaba cerrado el casino porque está en el interior del circuito. Así que no pudimos
conocer de cerca ninguna de ambas cosas. Así que bueno, esa fue una lástima, pero bueno, seguramente en otra oportunidad que viajemos hacia aquí, lo podremos conocer. Así que bueno, eso es todo, me despido de ustedes y seguramente en 3 días estaré comunicándome nuevamente con ustedes desde la ciudad de París. Un fuerte abrazo a todos.